¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a un nuevo resumen de la LEC. Último resumen de la fase de grupos porque ya hemos acabado la fase de grupos. Estamos aquí con nuestro Lofi Chill. Vamos a repasar rápidamente la LEC y os comento cómo va a ser este resumen porque tiene chicha. Primero, vamos a hacer un repaso a cómo ha sido esta última jornada, nuestras últimas 3 jornadas, esta última semana, cómo han jugado los equipos y contra quién han ganado y perdido. Luego nos vamos a ir a un resumen de cómo va a ser la siguiente jornada y predicciones. Y por último, vamos a hablar de lo que viene siendo mi tier list, que la tengo aquí preparada, mi tier list, para que la veáis y opinar sobre lo mal que ha quedado, pero igualmente no me voy a justificar, pero esa tier list era para mitad, para el siguiente split, era como cuando los equipos ya estuvieran al tope, cómo iba a ser. Y obviamente los equipos no están al tope, por lo que hemos visto algunos equipos no están al tope, pero igualmente la tier list le he fallado y vamos a responder por ello. Empecemos por el resumen de la primera semana. Vale, vamos arriba abajo. Tampoco tiene mucha ciencia. Vitality se hizo un 2-1, ganó a los peores que ellos, que eran BDS y Excel, y perdió contra Koi, que Koi es un muy buen equipo, ya lo sabemos todos, fueron campeones el año pasado, no terminaban de engrasar, consiguieron engrasar, le ganaron al actual puesto 1 de la liga, empatado con Mad Lions, y nada, Koi estaba como desesperadísimo porque tenía que ganar para pasar lo más cómodo posible y consiguió ganar a Vitality, así que le vino muy bien esa victoria. Y estoy descentrado, un segundo, ahí estamos. Mad Lions, que se hizo un 3-0 contra Fnatic, Heretics y G2. La verdad, Fnatic y Heretics no tenía mucha ciencia, obviamente iban a ganar, porque como estaba Fnatic muy mal y Heretics es simplemente peor equipo que Mad Lions, y G2, pues mira, era el duelo por la segunda plaza y la ganaron, así que muy bien, enhorabuena por el Joya, están jugando un muy buen LoL. Y Hailsam, aunque tiene algún destello aún que se nota de cuando estaba en Fnatic, está muy controlado, me gusta. Luego, SK Gaming, que ha ganado a Excel y Fnatic, y ha perdido contra Astralis. Nada, SK literalmente le ha dado media clasificación a Astralis, dándole una victoria y poniéndole una derrota a Fnatic, hizo que no empataran. Así que SK, ganó a los dos últimos de la liga y perdió contra el séptimo. No, contra el octavo, Astralis quedó octavo. Así que nada, tenía una semana fácil, se llevó un 2-1. No sabemos si lo hizo porque quería dejar fuera a Fnatic o simplemente cuadró así porque Astralis estaba jugando muy bien, la verdad, esta semana. Pero estos fueron los resultados de SK. Luego, con un 6-3 también tenemos a G2 Esports, que ganó a BDS y Koi y perdió contra Mad Lions. Nada, G2 que jugó muy bien y ganó a dos rivales, entre comillas, directos, porque BDS quedó con una victoria menos que ellos y Koi con 2, o sea que estaban ahí muy cerca todos. Y Mad Lions, que es un equipo que parece ser que es el segundo mejor de la liga, o incluso el primero, depende de cuando vuelvan a jugar contra Vitality a ver qué pasa. Así que G2 se perfila por ser uno de los mejores de la liga. Team BDS con un 5-4 ganó a Heretics simplemente y perdió contra G2 y Vitality. BDS tuvo una semana complicada, la verdad. G2 y Vitality top de la liga. Heretics incluso podía haber perdido, pero Heretics al final no logró terminar la partida, así que ganó BDS. Y nada, nos vamos con Team Heretics, que un momento, porque te he quedado. Team Heretics, victoria contra Heretics, derrota contra Matt y BDS. Pero no, si no me equivoco, ganaron a SK, no a Team Heretics. No a Excel. Sí, Heretics ganó a Excel y perdieron contra Mad Lions y BDS, sin problema ninguno. Podrían haber ganado también a BDS, empezaron con un early increíble, pero ya no es la primera vez que le pasa a Heretics, que empiezan bien, pero van cada vez cediendo un poco más y acaban perdiendo. Le ha pasado como 3 veces esta temporada en LEC, o sea, es algo a trabajar y espero que lo trabajen. Pero bueno, ganaron contra Excel, así que al menos aseguraron ya tenían asegurado casi el pase a playoffs, y ganando a Excel ya se aseguraron en el primer día de la semana pasar a playoffs, así que muy bien por Heretics. Siempre está bien ver un equipo español así. Koi, victoria contra Astralis y Vitality y derrota contra G2. Nada, muy bien. Koi ganando a Vitality se ponía muy de cara a todo. Mínimo ya forzaba un desempate, pero al ganar Astralis él se libró del desempate 100% y fuera. Contra G2 obviamente es un equipo bastante superior que Koi en este momento. Está mucho más cohesionado, se podría decir. Está mucho más aglutinado, más pegado, va todo mejor. Entonces pues es normal que perdieran contra G2. Y nada, Astralis se ha hecho un 2-1. Con eso le llegaba para pasar y lo consiguieron, ganaron a SK y Fnatic y perdieron contra el Koi. No mucho más que decir, victoria contra su rival directo Fnatic, que los dejaba mínimo en desempate. Y nada, no les hace falta desempate porque Fnatic dieron puta pena, así que no hay más. Entran en el último puesto de playoffs y enhorabuena a Astralis porque lo han hecho muy bien, y enhorabuena a Cirelol por su método. Fnatic 2-7, derrotas contra Mad Lions, Astralis y SK. Fnatic tenía que ganar una mínimo para forzar el desempate. No la ganó, ya está, no hay más. Tenían Mad Lions, que era un rival complicado, Astralis, que era rival directo y era ganarle y ya está, pero no lo hicieron, y SK. De hecho, si hubiera ganado Astralis, que es rival directo,
habrían pasado sin desempates. No lo hicieron, pues ya está. Y SK que no pudieron hacer nada contra SK porque jugaron muy bien el early, tío. Lo que le hicieron a Rex Level 1 fue una putada, Exakiki, el otro, no me acuerdo cómo se llama el support. Exakiki 2, perdón, y 2, sí. Se jugaron una línea increíble, un level 1 que estaban a nivel 3 ellos con 2 placas. También rotó el jungla para cubrir. Una locura el SK. Jugaron muy bien ese early para dejar la botlane de Fnatic por detrás. Y aunque intentaron remar por el medio jungla, estaba ya complicado, Y eso que hicieron cosas buenas con medio jungla al principio para sacar ventaja y luego Razor y Wunder para matar a Irrelevant muchas veces, pero no salía suficiente. Y Excel, que también se hace un 0-3 con derrotas contra Ethics, SK y Vitality. Nada, perdió contra Ethics, que son mejor equipo que ellos y pues están muchos puestos arriba. Contra SK, que también igualmente, y Vitality, que es el mejor de la liga. Excel, que empezó ilusionando cuando tuvo la primera victoria. No va a ilusionar nunca más. Tenemos un problema muy grande con este... Vale, hay un problema muy grande con este Excel. Y es que prometía mucho y no dio nada de lo que prometía. Entonces habría que ver un poquito qué le pasa a este Excel y a ver si pueden mejorar, porque al fin y al cabo era un equipo lleno de promesas. Igual que Fnatic, que estaba lleno de gente consagrada que había ganado ligas y dio pena. ¿Qué haríamos con estos dos equipos que quedan eliminados? Les queda aún un buen rato hasta que empiece la segunda vuelta, porque la leg de Spring no se sabe fecha, ¿no? Si no me equivoco, no. Esta acaba... Un momento que os digo ahora. Los playoffs acaban el último día. Las finales son el 26 de febrero, o sea, acaban este mes. Así que podemos suponer que en marzo empezará la siguiente season. Tienen un mes entero los dos equipos, Excel y Fnatic. Yo, personalmente, primera vuelta, no haría ni un cambio, no echaría ningún jugador, no ficharía ningún nuevo, no haría nada. Vale, se quedan así y que hagan algo decente, que mejoren. Tienen un mes para entrenar, ampliar Champion Pool, ser un equipo de verdad, porque no están siendo equipo ni Fnatic ni Excel. Excel está siendo más equipo, pero está fallando por otras cosas, y Fnatic no está siendo equipo por ningún lado porque el talento lo tienen. Entonces estos dos equipos, yo lo que haría es... Mira, habéis perdido esta semana, tenéis 5 días de vacaciones, descansad, relajaros, que os vaya un poco la tristeza de haber perdido como cabrones. Convertid esa tristeza en rabia para, en plan, quiero ganar y entrenar fuerte. Y luego nada, sin parar a entrenar como cabrones, aprovechando que hay un huevo de equipos que aún siguen jugando, que puedes hacer scrims contra todo el mundo, que puedes aprender muchísimo, que puedes aprender del meta, del parche y demás. Entrenar. Y cuando vuelva la siguiente temporada, tanto Fnatic como Excel, que demuestren que son equipos con el talento y tal necesario, y que pueden hacer cosas, porque yo cambiar a alguien por literalmente 3 semanas de competición me parece una locura. No ha dado tiempo a nadie, ha podido ser solo 3 semanas malas, no tenía sentido ninguno echar a nadie de ninguno de los dos clubes. Y lo mismo pasaría con Astralis, con Koi, con Heretics, con cualquiera que se quedase fuera. Yo no echaría a nadie, excepto que veas que hay una partida que hay muchas partidas ganadas y que siempre intentan por el mismo. Yo creo que echar a alguien en 3 semanas me parece una tontería. Justo se han hecho estos splits tan cortos y hay un sistema de franquicias para desarrollar talento, para confiar en los equipos, para dejar equipos grandes y unidos que puedan crecer y evolucionar. No han triunfado en este primer split, tienen otros 2. Ya si en el segundo de Spring sigues igual o incluso peor, vale, ya te planteas para verano echarlos durante el MSI, buscar gente, lo que sea. Pero de uno a otro yo no haría ningún cambio, simplemente entrenar, mejorar, confianza en el equipo, confianza en el proyecto. Has montado un proyecto que crees que puede ganar, al menos en el caso de Fnatic, el de Excel también estaba para ganar, así que esos dos proyectos los han montado para ganar, no ha salido, pues devuelve la confianza, manténlo un poco más. Eso es lo que creo yo, por lo menos. Dicho eso, ¿a qué nos vamos ahora, gente? Un momento que os lo voy a poner en pantalla. Nos vamos al Winter Groups. Esto no es playoffs aún, es fase de grupos. Os voy a poner esto por aquí en pantalla. Uy, un segundo, que... Dios mío, ¿cómo tengo esto, bueno, hago así. Un momento que hago... ¡Ey! Ahí estamos. Winter Groups, gente, ahí los tenéis. Aquí los tenéis. Os lo voy a poner en grande y vamos a hablar de ellos. Perfecto. Estos son los grupos que va a haber esta ronda. ¿Cuándo se van a jugar? Se van a jugar en 2 semanas solo los grupos, ¿vale? Fácil y sencillo, lo tenéis por aquí, básicamente. Se han drafteado los grupos al terminar la primera ronda, tal y cual. No voy a explicar este tema de drafteo de grupos porque es muy lioso y ya está hecho, así que es tontería. Simplemente se colocaban a los grupos por pares, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos no podían coincidir juntos, en plan, el 1 tenía que ir para un grupo y el 2 para otro, el 3 para uno y el 4 para otro, pero no estaban decididos, en plan, el 1 y el 3 podían ir, o el 1 y el 4 podían ir juntos, no tenían por qué ser iguales. Y luego
el 1 de cada grupo, o sea, los mejores, el 1 y el 2, el que está en el A y el B, que en este caso son Vitality y Mad Lions, que son los primeros, podían elegir entre los últimos, entre el que quedó tercero y cuarto, no, pero el que quedó quinto y sexto sí, y entre el que quedó séptimo y octavo también. No sé si me estoy explicando, pero en este caso Vitality puede elegir entre Team Heretics y Koi, y Mad Lions puede elegir entre Astralis y BDS. Vitality eligió Team Heretics y Mad Lions a Astralis. Y los otros se quedaron con los otros. Es un formato difícil de entender, pero cuando lo entiendes tiene sentido. Así que nada, simplemente da igual. Ahora ya da igual. Entonces vemos que van a ser los resultados de los grupos. Son Vitality contra Team Heretics y SK contra Koi. Que jugarán, el primer grupo lo jugarán la semana 1 el sábado. Ahora se siguen jugando sábado y domingo y lunes esta semana. Y luego ya serán solo sábado y domingo o viernes, sábado y domingo. Pero de momento aún se juega sábado, domingo y lunes. Y tenemos a Vitality Heretics el sábado y SK Koi el sábado más tarde, porque son mejores de 3, entonces en 3 horas cada tal. Mejor de 3, ¿qué significa? Para quien no lo sepa, pues bueno, que puedes quedar 2-0 y ganar o 2-1 y ganar. No se va a 3 victorias, se va a 2 victorias. Y bueno, los que ganen de la ronda 1 van ya directamente al Qualification Match. O sea, tienes que ganar 2 partidos. Sea como sea, tienes que ganar 2 partidos para clasificarse. Puedes ganar 2-0, que es ganas, te clasificas y vuelves a ganar, o pierdes, ganas y quedas 2-1, o ganas, pierdes y ganas. Siempre tienes que ganar 2, y si pierdes 2 te vas fuera. Es como un mini suizo, que no es suizo como tal porque no hay tantos equipos, pero bueno, vemos que si ganas vas directamente al Qualification Match, y si pierdes te vas para abajo, o si ganas y pierdes te vas para abajo. O sea, siempre vas a tener una segunda oportunidad. Siempre va a haber loser bracket en estos grupos, lo cual muy fácil de entender, ¿no? Y nada, pues vemos Vitality Team Heretics, que nada, sin duda va a ganar Vitality. Mucho me sorprendería que gane Team Heretics. Y en SK Koi lo tengo más complicado porque SK muestra muy buena cara. Koi es muy buen equipo, entonces podríamos decir que Koi puede pasar. Están en ascenso sin duda, pero veremos. Yo aquí lo tengo mucho más dividido. Y luego nada, pues si pongamos que ganan Vitality y SK, nada, pues aquí gana Vitality se clasifica. Tenemos SK en el Qualification Match. Tenemos aquí un Team Heretics Koi que yo creo que gana Koi SK. Y yo creo que ahí Koi sí podría ganar en el Qualification Match después de un tiempo de pillar un poco más de rodaje y una semana más de... Bueno, una semana más no, 2 días más de preparación. Aunque lo que está mal, si os fijáis aquí en las semanas, abajo, Vitality, Team Heretics y SK Koi. Los que ganan juegan aquí, los que... O sea... Espérate. ¿Cómo va esto? ¿Quién juega cada semana aquí? Claro, que aquí no sabemos quién juega cada semana, qué partido juegan, porque aquí sí tenemos que Vitality SK tal, y aquí un To Be Decided el lunes, que será del... Ah, el Loser Brackets, vale. Aquí se juega la primera ronda, el sábado se juega la primera ronda, y el lunes se juega los 2 Loser Brackets. Y luego la semana 2 se juega un grupo, se cierra un grupo entero en plan winners match y el loser bracket, y el loser bracket, el que ganó más el que pierde de winners match, y aquí igual, así me explico bien. La primera semana se va a jugar estos 3 partidos, y la segunda semana se va a jugar este partido y este que espera al que pierda del de arriba. Así, vale, la primera semana juegan estos 3 partidos, la segunda y el que pierda va a este que se juega justo después. Bueno, se jugará justo el día siguiente, pero no, se jugará Qualification Match el sábado y el domingo se jugará los de Loser Bracket, creo yo, para que tengan un día de descanso. Se está alargando mucho el vídeo, así que voy a ir callándome ya un poquito. Vamos a hablar de Grupo B. Muy bien. Grupo B, Mad Lions, Astralis, G2, BDS. Nada, Mad Lions yo creo que 100% sin ningún problema. G2 yo creo que también 100% sin ningún problema. Y luego BDS va a ganar, pero bueno, el que pierda aquí va a ganar al que de abajo. Aquí van a pasar sí o sí Mad Lions y G2. Y lo que también va a pasar es que se me ha desenfocado la cámara, así que voy a ponerla bien. Y ya estamos dando mucha vuelta a los grupos, así que os voy a comentar rápidamente lo de la... Bueno, las fechas. Sábado, domingo, lunes y sábado, domingo. Vale, 2 semanas y se acaba esta fase de grupos y ya nos vamos a la de playoffs, que los playoffs también son 3 semanas, que serán... ¿Qué? Los playoffs serán... Lunes, viernes... Claro, será lunes, viernes será la ronda 1. Claro, sí. Será lunes, viernes porque hay loser bracket tal. Luego la ronda 2 sábado y la final domingo. Un poco raro cómo lo van a hacer, pero bueno, sí. Lunes se juega la primera ronda y luego ya se van a hacer todo claro, porque luego se juega la primera ronda porque el que pierde va tal. Y luego ya se hace esto así, todo turro para arriba. Me parece bien cómo se hace. Y ya explicaremos este formato luego. Y ahora nos vamos con mi tier list de equipos de LEC. Vale, que vosotros diréis, ¿y por qué vamos con eso? Bueno, pues porque hice... Mi tier list fue una mierda, así que vamos a hablar de ella y por qué fue tan mierda. Ahí la tenéis. Yo puse última BDS, no acerté. Puse primer Fnatic, no acerté. De hecho, si le das la vuelta a la tier list, queda mejor de cómo está. Esta tier list iba dedicada sobre todo al segundo split. ¿Cómo creía que iba a quedar en un global de estos 2 splits?
Y obviamente, de momento no está bien. Yo confío en que se puede cumplir en el split de primavera, pero sí que ya hay cambios que esta tier list está desactualizada de todo. Vitality sin duda habría que subirlo muchísimo. Mad Lions habría que bajarlo un poco. Este habría que subirlo. O sea, Heretics había que bajarlo un poco. Mad Lions subirlo. G2 está bien ahí. G2 hacer TVs, por ejemplo. Y Astralis tampoco me alejé mucho, que lo puse noveno y quedó octavo. Así que tampoco nos vamos aquí a venir arriba. Pero eso. Esta tier list, nada, la hice mal. Me vendieron la moto de que Humanoid se iba a esforzar. No se esforzó una mierda, aunque no fue culpa suya perder. Me vendieron la moto de que Koi seguía siendo el mejor del mundo sin Odamne y no. Yo decía, G2 es bueno, pero empeoró porque tienen dos piezas que no sé cómo van a funcionar y más o menos ahí se quedó. Mad Lions mejoró bastante más. Vitality no confía en el super equipo y debía haber confiado. Excel confía en su equipito y no debería. Heretics confía en ellos, confía de más, pero bueno, tampoco me quedé tan lejos. Y SK y B10, vale, B10 los tiré por tierra porque decía, va, y no eran tan malos, parece ser. Y SK, más o menos, ahí subiéndolo un poquito estaría bien, pero sí, también fallé. Cosas de la vida, nada más. No vamos a hablar más de esto porque tenemos que cerrar el vídeo, que ya son 15 minutos. Así que nada, os recuerdo que os podéis suscribir, podéis dejarle un comentario. Nos vemos con el resumen de los grupos. No voy a hacer resumen de los grupos la primera semana de los 6 BO3 que va a haber. Voy a hacer un resumen general de los grupos cuando acaben los grupos, ¿vale? Cuando se acaben las 2 rondas hago resumen de los grupos y hablamos de los playoffs finales. Así que nada, un saludo, nos vemos la próxima y chao.